Esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con la periodista de investigación Alba Lovera hablando de las verdades o mentiras del mundialmente conocido diario de Ana Frank. Mundo. Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos hoy? Buenísimas noches, mi apreciado Juan Carlos. Tratar este tema ya hacen que salten las alarmas, así que por lo que a mí respecta, me he mentalizado hoy para las críticas más crudas. Me tengo que ceñir al código deontológico periodístico para gusto y disgusto de muchos. Lo quiero remarcar en grande, con mayúsculas. Personalmente, o como siempre, mejor dicho, voy a estar muy atenta a los comentarios de la audiencia porque me parecen muy interesantes y más con esto que exponemos esta noche. Bueno, tú ya sabes también como yo que cuando nos dedicamos a esta, entre comillas, profesión, tenemos que estar expuestos a esas críticas, tanto positivas como negativas, tanto entendibles como no entendibles de la audiencia, porque tú sabes que las críticas, tanto positivas como negativas, seguramente muchas de ellas no sean razonablemente intencionadas en ese sentido, puesto que la gente, habitualmente, muchas de ellas, no tienen la suficiente información como para hacer determinadas críticas. Simplemente por afinidad o no afinidad, suelen criticar de modo positivo o de modo negativo. Y para seguir con el tema que tú acabas de mencionar, nos vamos a meter en ese, no sé si llamarle peligro informativo, y vamos a destapar, no sé si unos aspectos oscuros del conocido diario de Ana Frank. Alba. Sí, unos aspectos un tanto contradictorios o puede que susciten algunas dudas. El diario de Ana Frank, en todos los colegios se brindan una serie de lecturas que son instructivas porque enseñan algo, un vocabulario más distinguido, unas historias diferentes y a veces funcionan como un modo de adoctrinamiento. A veces. Yo recuerdo que siempre me he considerado una lectora empedernida desde muy niña y recuerdo que me parecían aburridísimos los libros que nos mandaban leer en el colegio. De hecho, mis padres me compraban otros que eran más de mi interés. Sobre todo a mí me encantaba la arqueología, curiosidades de otros países, la naturaleza. Recuerdo que una vez en el colegio me llevé un libro para leer durante el recreo y entonces las profesoras se escandalizaron y llamaron a mis padres poniendo el grito en el cielo diciendo que no era normal que una niña leyera en su tiempo libre y que me tendrían que llevar al psicólogo porque lo habitual era socializar. A ver, yo me llevaba bien con mis compañeras, pero es que en ese momento hacía poco que mis padres me acababan de comprar el libro y yo no podía aguantar hasta el viernes. Eso pasó. Pero bueno, ahí aprovecho otra de las muchas situaciones en las que si el niño se sale de lo previamente programado, cunde el pánico. Yo recuerdo que en una clase de filosofía, ya que estoy con anécdotas, yo estaba en bachillerato, pusimos precisamente este tema, el tema de Ana Frank, Juan Carlos, señalando unos detalles que no encajaban con lo que en teoría se había oficializado entonces de su diario. Y la profesora que impartía esta asignatura, además, tengo que decirlo, disfrutaba de saber de temas más controvertidos, incluso alimentaba los debates, sanos debates, con respeto, con ética, y nos insistía además en cuestionarnos la información de las noticias. Esa exposición que se realizó entonces ya no se puede hacer, dudarlo, porque automáticamente te tildan de nazi, tal cual. Hay muchísimas teorías alrededor de Ana Frank, que no existió, que ejercía la prostitución y por eso la pillaron en la casa de atrás, que era lesbiana, bisexual, que fumaba desde niña, que eso le hizo salir del escondite y que la delataran, etcétera, etcétera. Y sobre su diario también. La más generalizada es que es enteramente falso. Bueno, recapitulando un poco, ya contamos con que la audiencia conoce este diario, incluso se lo han leído varias veces. Cuando capturaron a Ana, se guardaron sus diarios y acabaron en las manos de Otto Frank, su padre, quien lo hizo público, lo facilitó al resto de la ciudadanía. Ana habría empezado un diario porque le encantaba escribir, porque se sentía sola, necesitaba algo en lo que volcar intimidades que a según qué edades pues, no se expresan a viva voz. Y después porque en la radio escuchó que se alentaba
a la población judía, concretamente, o a la población perseguida por aquel entonces, a documentar la experiencia que era la guerra. Hasta hacía poco decían que había una recompensa de $10.000 para quien demostrara que el diario fuese auténtico. Y también comentaban que Otto se negaba a que se realizara un estudio exhaustivo de ese cuaderno que lo verificara. Sin embargo, y desde annefrank.org, conocido como la voz de la casa de Ana Frank, explicaron que los tribunales verifican pues, su autenticidad y desde comienzos de 1959 Otto Frank ha tenido que enfrentarse supuestamente a varios juicios para demostrar dicha autenticidad. En concreto, en esa fecha, Otto Frank inició una demanda judicial contra un docente alemán al que caracterizan, lo subrayan, lo remarcan como simpatizante de la extrema derecha. Que, bueno, este señor habría escrito a un periódico escolar que este diario era falso. Ya después de el juez del tribunal dictaminó que el diario era auténtico. El docente, pues, se retractó, llegó a un acuerdo con Otto Frank. ¿Por qué se niega la veracidad del diario? Bien, hay tres opiniones posibles, a gusto de la audiencia. La primera, hay quien defiende que el Holocausto jamás existió, nunca, que es un capítulo de la historia total, absoluta y rotundamente inventado. Dos, que hay quienes creen que el Holocausto sí existió, pero que hay muchísimos datos falsificados por la propia comunidad judía, en concreto, para exagerar más aún si cabe el dramatismo de la guerra. Bueno, ya imagino que sabrá la audiencia que dudar del Holocausto, cuestionarlo, es delito. Así que estoy un poco tensa hablando de esto, porque tenemos que tener la boca cerrada, o según qué cosas algunos periodistas. Y bueno, perdón, tercera opinión, porque hay detalles en ese diario que hacen dudar un poquito. Algo auténtico es real de principio a fin. Si está edulcorado, da que pensar, ¿no? Ahí lo dejo. Aún continúa la gente preguntándose cómo es posible que pillaran a Ana y a su familia, ¿no? Aguantaron 2 años todos juntos y acabó prisionera camino al campo de concentración. Cuentan, pues, una nueva investigación, que tampoco se debería decir, apunta a que un notario judío habría traicionado a Ana a cambio de salvar a su propia familia. Esta teoría, de la cual, por cierto, se han hecho eco periódicos como El Mundo, se intenta silenciar en algunos sitios porque se considera que es una enorme falsedad afirmar que un judío puede traicionar a otro judío. Es decir, exponer o defender esto sería como difamar a la comunidad judía o incluso alentar un punto de vista antisemita. Me parece un poco extremo, pero bueno, si se está planteando este punto de vista de cara a una ley, ahí lo dejo también, ¿no? A mí es que me apena que no puedan tratarse temas así porque reinan dos versiones muy extremas. La que insiste en que no hay que adentrarse en esto y la que ensalza lo nazi con un aberrante fanatismo. Yo creo que el fanatismo es algo que puede nublar nuestro raciocinio porque en el fondo es un sesgo que limita, que, ojo, no pretendemos criticar. Todos tenemos nuestra ideología, perspectiva, es inevitable caer en los errores por nuestras inclinaciones. Yo la primera, Yo soy la primera que sigue corrigiéndose y aprendiendo y seguiré, porque no se puede saber todo en esta vida. Este diario, ya para empezar, fue rechazado por hasta 15 editoriales en Estados Unidos, que si era tonto, lo decían ellas, las editoriales, un diario tonto, un diario inoportuno, aburrido, absurdo, trivial, que es que son solamente discusiones de una casa con un adolescente. Bueno, hay hasta 4 versiones oficiales del diario, el cual no se puede utilizar libremente porque mantiene o mantuvo su copyright gracias a la edición de Otto Frank, que habría hecho, por cierto, una de esas versiones. Es decir, para explicarme mejor, la versión 1 es la original, en bruto propiamente dicha, la de Ana. La 2 es la que habría revisado después la propia Ana, cambiando algunas cosas. La tercera es la de Otto. Y la cuarta versión es la versión ampliada, revisada y organizada por el escritor y traductor alemán Mirjam Pressler. Bien, hay quien dice que Otto
y aquí entramos en un terreno más escandaloso, hay quien dice que el señor Frank editó el libro por uno de 3 posibles motivos. El primero, porque Ana habla de temas muy íntimos como la sexualidad, que antes eran cosas muy privadas y muy poco apropiadas que se verbalizasen abiertamente por una mujer. O su mala relación con su madre también, ¿no? Era algo que, bueno, en el fondo a nadie le importa los trapos sucios de una casa. El segundo, se le acusa de un interés económico. Esto ya es un poco fuerte, para que así él pudiese seguir viviendo de los derechos de autor hasta su muerte. Al modificarlo, él también consta como autor o coautor y los beneficios van para él. Y el tercero, que le acusa de haber sido él quien escribió sus episodios sobre sexo para darle más morbo al libro, ¿no? Tildándole incluso de pedófilo, porque, bueno, en el caso de seguir por este argumento, mi opinión personal, resulta preocupante que un padre ponga en boca de su hija cosas como la masturbación, el tamaño de la vagina, lo que supone tocarse el pecho, tocarse a la otra chica. Bueno, quien haya leído este libro recordará más ejemplos más explícitos, ¿no? Y cómo se narraban, que eso también es importante, cómo, con tantísimo detalle. Bueno, el dictamen oficial establece que Otto quitó esos fragmentos para proteger la intimidad, pero otras personas dicen tener indicios de que fue lo contrario y que incluso él se autoproclamó como el favorito de la familia por su hija, aprovechando, ya que además Otto enviudó, todas sus hijas y su mujer murieron en el campo de concentración, por lo que dice la historia. Y ya él conoció a otra mujer, se casó con ella, formó otra familia aparte tiempo después. Se especula también que se habría remarcado el desinterés de Ana Frank por su religión para descargar indirectamente al diario de algún posible tinte propagandístico, ideológico, porque por lo que cuentan, en realidad Ana Frank no habría sido muy practicante o muy interesada por su religión, porque tenía otras prioridades, como, bueno, trabajar en su diario, ¿no? Tenía la cabeza en otras cosas, era un adolescente al fin y al cabo, pues en estrellas de Hollywood, luego pues en los chicos, en las chicas también, por lo visto, en si ella era guapa, no era guapa, pero para eso estaba Otto, supuestamente, para que no cayese en el olvido. Me llama la atención, me va a llamar la audiencia pesada, que con esto que he mencionado antes, que siempre fuese Otto quien atendiese a sus hijas, que fuese digno de su confianza, que les inculcase unos valores, una educación, les animase, ¿no? Les consolase, como que Edith no... Sí, bueno, ahí estaba Edith, hacía lo que podía. La web oficial de Ana remarca que Otto siempre defendió su espíritu como madre, una madre ejemplar, pero que sufría de un enorme sentimiento de desesperación por el encierro, o que no estaba muy equilibrada mentalmente, ¿no? Que es que en el diario incluso Ana, me está viniendo a la cabeza ahora, Ana Frank habría escrito que cuando se irritaban la una a la otra, que ambas abandonaban la discusión lo antes posible para que el asunto no pasase a mayores, o sea, ya directamente se llevaban fatal, a matar. Que tampoco se consideraba común que Ana en el diario manejase tantísimos conocimientos de política, de historia, economía en tiempo real, que ocurría en un sitio, en otro, más allá de la frontera. Todo Estamos con solo hablando, escuchar. Alba, que estamos hablando de una niña de 12 años. Por eso le Así da, es, eso es más cuestionable todo lo que estás mencionando. claro. Claro, hay que tener que, aunque Ana Frank ya escribía en diarios antes de llegar a la casa de atrás, o tenía pues esa inclinación, ese gusto por la escritura, digamos que el punto crítico transcurre en la casa de atrás. Y con solamente estar al tanto de un par de emisoras o de según qué radio así que ponía las noticias, y encima en otros idiomas que ella estaba en esos momentos estudiando, resulta un poco curioso, y más a esa edad tan temprana. Bueno, se argumenta que es cosa o sería cosa del traductor alemán Pressler, ¿no? Que amplió el libro hasta 700 páginas, pero es que estas versiones anteriores a la del traductor no incluyen muchas cosas que serían similares, es que coinciden. Por eso es tan extraño, o al menos a mí me resulta extraño. Más características. El bolígrafo, el detalle del bolígrafo. A ver, las páginas del diario de Ana Frank tendrían bolígrafo.
un objeto que además surgiría años después de su muerte. Vale, oficialmente se explica que Ana escribió el cuerpo de su diario con una pluma estilográfica, una pluma que usa tinta húmeda, ¿de acuerdo? Que además ella pone en el libro que le encanta, porque así la caligrafía parece como de más mayor, de más adulta, más elegante, ¿no? Más dibujada. Y los únicos rastros de tinta de bolígrafo están en 2 hojas sueltas que se incluyeron en el diario más adelante, probablemente por Otto Frank. Curiosamente no se sabe con seguridad, ¿de acuerdo? Está claro que la caligrafía es distinta a la de Ana. Cuando Otto organizó los libros y los papeles luego de la guerra, probablemente, es que en lo oficial, no se puede garantizar, la página tampoco. Probablemente numeraría las páginas en parte con un bolígrafo y en parte con un lápiz de color, ¿vale? Expertos dictaminan que ninguna entrada del diario de Ana Frank está escrita en bolígrafo. Pero si hay alguna, de verdad que sé que la explicación es puramente contradictoria, pero repito, es la versión oficial. Yo misma me estoy dando cuenta del galimatías que estoy formando, pero es que estoy yendo con pinzas paso a paso. Si hay alguna página o alguna parte del diario con boli, pues que como el bolígrafo dio sus primeros pasos en el siglo XIX y Ana era de clase media, que habría podido conseguir alguno. Mira, con todo respeto personalmente, ante esta explicación, en esos momentos, con las cartillas de racionamiento y escondidos, que además había tráfico, había mercado negro de dichas cartillas, yo dudo mucho que nadasen en la abundancia económica como para invertir dinero en caprichos así. Es que si a mí me tienen 2 semanas dándome coles, como le pasó a Ana, y hay veces en las que prefiero no comer directamente, repito, lo mismo que hizo Ana, pero después me vienen con que con el dinero ahorrado me compran un pintalabios, yo mira, es que les tiro el pintalabios a la cara y les ordeno que me traigan un entrecot con el dinero. Es que eso, si no me despelleja antes el resto de huéspedes, la otra familia que también estaban a base de coliagua. Es que estamos hablando de hambre, de muchísima, muchísima hambre. Han sido tantos los historiadores que determinan que el diario lo escribió Otto y no Ana. Sí, que Ana trabajaría en ello, pero que ya se habría ocupado su padre de darle forma. Claro, es normal que se dude de la autenticidad de este diario. El historiador David Irving, considerado además negacionista del Holocausto, fue uno de los primeros en denunciar que el texto original se trataba de una burda falsificación y que la gran mayoría de la caligrafía de los cuadernos que hizo Ana, la que hay, no se corresponde con la de una carta que además se comparó de la propia Ana, escrita a sus 13 años. ¿Que la caligrafía puede cambiar? Sí, pero es que eran unos rasgos demasiado dispares. Aquí es donde se dice que, bueno, que si la propaganda nazi, que si los fanáticos, que si los locos de ultraderecha, pues sí y no. Sí y no. Irving no fue el primero en señalar esto. De hecho, hay otro revisionista más, Richard Harwood, que va aún más lejos y sostiene la teoría de que Ana Frank murió víctima del tifus y no en una cámara de gas como se especulaba. Es que antes se sostenía que Ana murió así. En la actualidad coinciden con Harwood y se mantiene que en efecto Ana murió de tifus o de fiebre tifoidea, me da igual. Tengo aquí, por cierto, un artículo de David Torres del 2016. Esto ya son palabras del señor Torres, ¿de acuerdo? Que dice: la Fundación Ana Frank ha reconocido la autoría de Otto, recusada por la sentencia de 1958, que dice que el autor fue un tal Levin, únicamente para evitar que caducaran los derechos de autor, que así van a prolongarse durante varias décadas más y a engrosar las cuentas de los editores. Vale, paro aquí. Es que, y explico a la audiencia, tras tantísimos rechazos de publicar este libro, Otto habría acudido a instituciones hebreas valiéndose, acorde a lo que se sigue comentando por ahí, valiéndose del papel de victimización, y le acusan de haberse compinchado con editores sin escrúpulos cuyo único objetivo era exagerar más aún la historia nazi. Se defendió entonces que la crónica de los sufrimientos de esta niña judía, Ana Frank,
valía por los sufrimientos de los cientos de miles de niños y los millones de judíos, eran 6 millones, ¿no? Terminaron supuestamente en los hornos nazis. Hay revisionistas, por otro lado, que defienden dos cosas. Uno, que matemáticamente es imposible que quemaran 6 millones de personas o que hubiera 6.000 millones de personas. Es que han cambiado tanto las cifras que hasta yo ya no sé ni cómo explicarlo. 6.000 millones. 6 millones. 6 millones, perdón, no, que sí. Es que me estoy acordando de ahora mismo del título de El mito de los 6 millones. Es verdad, perdón. Bueno, esto, que no habría tanta gente, que matemáticamente era imposible quemar a tantas personas, y también defienden como segunda opción que las cámaras de gas nacieron años después del final de la guerra. Y además que hay fotos de la propaganda judía, supuestamente, que de dichas cámaras, que realmente son cámaras de gas de Rusia, también después del final de la guerra, que era imposible que los prisioneros dejaran arañazos profundos, tan profundos, con sus uñas en las paredes, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles. Pero mira, ya que he mencionado ese libro que me ha venido a la cabeza, El mito de los 6 millones, quien tenga curiosidad puede empezar leyendo por ahí, ¿no? Yo aprovecho este pequeño desliz. Bueno, resalto otro párrafo de David Torres, también un tanto agresivo para lo que supondría el periodismo actual, según la expresión. A ellos, dice, poco o nada les importa la verdad, por no hablar del sufrimiento de las víctimas judías o de las no judías. Únicamente buscan dinero, son solo una pieza más de ese repugnante engranaje que el politólogo Norman Finkelstein reveló en La industria del Holocausto, un estudio que desvela el enorme fraude moral del sionismo y el lucrativo negocio que mantienen ciertos lobbies judíos en detrimento de los auténticos supervivientes y de las verdaderas víctimas. Bueno, ¿qué es lo que critica David Torres? En este artículo critica un montón de cosas, pero bueno, entre ellas entre ellas que es en lo que me quiero centrar, por cierto, de paso lo subrayo, y el objetivo que pretendo darle a esta entrevista, puesto que nosotros no queremos cometer ninguna ilegalidad, que resulta repugnante que se considere auténtico e intachable algo que tendría, y estoy hablando en condicional, ¿de acuerdo? Que tendría en esta hipótesis, que tendría tintes de materialismo puro e interés. Es que resulta desolador, ya al margen de la historia de los Fra, al margen de la historia judía, que la historia en general funcione así. A ver, no me sorprende. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero conviene recordar que lo que es el ser humano y de dónde procede es un cúmulo de medias verdades que creo, digamos que enturbian, ¿no? Ensombrecen en realidad lo que podríamos llegar a ser, porque al ocultar la historia o tergiversarla, se nos está negando nuestra identidad, se nos hace caer en los mismos errores, se nos impide ver la realidad desde, ya no todas porque es imposible, somos limitados e imperfectos, pero sí desde casi todas sus aristas, y facilita que más adelante los hechos que puedan reescribirse a gusto del paradigma ideológico del momento calen en nosotros. A ver, hay episodios de la historia que, repito, son varios, son delito cuestionarlos, no negarlo, cuestionarlos. Que por cierto, también se está reescribiendo la biología, la ciencia, todo. No nos estamos dando cuenta, pero el discurso que vende que todo es por nuestra libertad, en realidad tiene un trasfondo de engaño hacia la masa. Yo siempre lo he dicho, que en nuestra ignorancia reside su éxito. Y es que, claro, la historia, a pesar de lo que tenemos estudiado, no es como nos la han contado. Básicamente, a mí lo que me llama la atención de este diario de Ana Fran, porque si fuera una intencionalidad realizada desde la parte más arriba para magnificar de algún modo o notificar a todo el mundo de algún modo todo lo que pasó en aquel holocausto supuesto, no tendría por qué tener tanta historia a nivel económico que hay detrás de ello. No sé si me estoy explicando. Porque evidentemente si hubiera sido propuesto desde esa parte de arriba de los gobernantes, hubiera tenido un camino bastante más fácil de lo que ha tenido a la hora de llegar a todos. No habría ese egoísmo detrás del dinero, de la patente del libro o del registro del libro, mejor dicho.
No sé si me estoy Sí, explicando. sí, que tendría que haber sido... Y luego vamos a tener en cuenta que lo que pudiera haber plasmado esa niña dentro de ese libro es a lo mejor una realidad que vivieron muchísimas miles de personas más, que seguramente alguna, ¿por qué no?, también pudiera haber escrito algún otro diario. No sé por dónde van los tiros. Yo realmente no he querido opinar sobre ello porque yo personalmente no he leído el libro. Sí que sé la noticia, como casi todo el mundo hemos oído hablar de ello, pero no lo he leído, por eso no te quería interrumpir en nada. Pero sí que me choca que se le pueda dar esa intencionalidad para magnificar de algún modo o destacar de algún modo más, si puede, la Segunda Guerra Mundial, pero no me entra dentro de mi forma de pensar que esté dirigido desde esa parte superior de de la sociedad, porque si no, no habría tanto rollo y tanta historia detrás de sus ventas, me imagino, Alba. Claro, es que todo habría sido gracias, según cuentan, repito, estas editoriales hebreas, estas instituciones a lo mejor privadas. Es que tengo que hablar en condicional y con el supuestamente porque realmente hay tanta información respecto a esto, oficial, que se contradice entre sí. Tantos rumores, tantos bulos, que yo desde luego lo que no quiero es desinformar o meter la pata, caray. Está claro. Y supuestamente este diario lo que habría hecho sería probar suerte en otros sitios, en otros países incluso, ser totalmente rechazado, porque lo que había escrito entonces no era de ningún interés, porque todo se basaba en tonterías de niña adolescente, pero después, de pronto, de la nada, el gran descubrimiento, se ve un libro, un diario, lleno de historia, con un montón de referencias sobre las noticias de entonces, un testimonio 100% verídico de la guerra, o al menos todo lo verídico que puede ser de los ojos de una niña de 12 años, con una carga social, disidente, porque fíjate, una chica de 12 años escribiendo sobre sexo, escribiendo sobre mujeres, sobre lo que le resultaría, porque esto está escrito en el diario, Juan Carlos, Sí, sí. lo mucho que le gustaría saber lo que se siente al tocar el pecho a su mejor amiga, que yo imagino que de ahí esa nueva película de la amiga de Ana Frank, que da a entender la película que es que la amiga estaba colada por Ana. A Ana la ponen como una persona egocéntrica, quizá un tanto pedante, un tanto, ay, ¿cómo decirlo? Para la época de entonces, un tanto lanzada, un tanto directa, ¿no? Porque encuentra un libro de biología, de ciencias naturales con los aparatos reproductores masculino y femenino, iba acosando a su amiga con el libro, mira, penes, ¿no? Cosas así, lo dice además a viva voz, eso es un pecado mortal, decirlo. La amiga como que no quiere, y ya entonces a la chica, a Ana Frank, se le está dando una carga incluso feminista. Es que hasta la industria de Hollywood, por ejemplo, la musical, ha tenido polémicas con Ana Frank. Justin Bieber en su momento dijo que, cuentan las noticias, que tras visitar la casa de Ana Frank, afirmó que Ana, de estar viva, sería believer, es decir, sería su fan. También eso desató una oleada, no, porque Ana Frank nunca tuvo la cabeza vacía, los que te siguen sí, porque tal, porque el feminismo. Entonces ya hay un conglomerado que da la impresión de que apoyado por instituciones privadas, hebreas y, como dice por ejemplo David Torres, sin escrúpulos, con eso habría sido considerado un libro disidente, lógicamente sin serlo. ¿Por qué? Porque estaría financiado por grupos que están dentro del sistema. Ujú. Y porque en el sistema hay tantas personas con poder que se pelean entre sí, que adivina adivinanza. Nosotros no estamos metidos en esos círculos, Juan Carlos, yo al menos no sé lo que... Me lo puedo imaginar, pero también tenemos esa parte que no se ve, que lamentablemente tenemos que basarnos en especulaciones. Y, y después, en cuanto que se popularizó tantísimo, es como la película esta, La lista de Schindler, yo no la he visto, que se vende o se promociona como una película real, un caso real, y la novela o la película, no lo sé, ganó el premio a la mejor publicación de ciencia ficción porque es ciencia ficción. Sin embargo, lo promocionan como lo contrario. Es decir, ¿por qué esto no se puede denunciar como propaganda? ¿Por qué poner en contra o dudar de algunos aspectos de esta película, por ejemplo, o del propio diario, que incluso gente académica, al margen de su ideología, gente no ultraderechista o no nazi, ha dudado de ello o se ha hecho ciertas preguntas un tanto incómodas, automáticamente se les considere nazis, se les ataque por ese lado? Es que eso también es difamar. Hay Evidentemente. una serie de cosas en este libro
por ejemplo, que como acarrea un episodio de la historia muy negro, ya es políticamente incorrecto siquiera ponerlo sobre la mesa, a no ser que se Hay remarque y se cosas... destaque la victimización de los judíos, que, en fin. Bueno, es que no sabemos la historia tampoco cómo pasó. Sí se puede llegar a dudar de las cifras oficiales que te dan, pero tampoco lo podemos asegurar de algún modo porque tampoco tenemos los datos precisos para mantener esa duda coherente. Pero fíjate, vamos a las matemáticas, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, vamos a las matemáticas de las cifras oficiales. El campo de concentración más famoso de la historia es el de Polonia, ¿no? El de Auschwitz. Sí, pero las matemáticas te las dejo a ti, ¿eh? Sí, Que yo soy de letras. según las cifras oficiales, yo creo que en 5 años murieron 1.100.000 personas en ese campo de concentración. Estamos hablando de 5 años. Si 5 años lo multiplicamos por 365 días, nos da 1.825 días. Si murieron en 1.825 días 1.100.000 personas, estamos hablando de que murieron al día 602, 603 personas diarias en ese campo de concentración. No sé si me estoy explicando el cariz y la magnitud que puede llegar estos datos que estamos dando y en la época que estamos hablando. Fosas comunes, todo lo que tú quieras. 602 personas al día murieron en ese campo de concentración según las cifras oficiales y las matemáticas que sacamos de esas cifras oficiales. A mí se me antoja tremendamente complicado. No sé si me estoy explicando, porque no es el matarlas, el enterrarlas, es la capacidad que tiene que haber detrás de toda esa magnitud que estamos mencionando. ¿Cuánta gente tenía que haber detrás de todo esto? Que sí, las cámaras de gas, todo lo que tú quieras, pero luego había que transportar, o sea, un montón de tinglado que hay detrás de todo esto. A mí me parece muy exagerado. No sé si me entiendes la intención con la que estoy hablando. Estupendamente. Que yo no dudo de que haya pasado, ojito, yo no dudo de que haya pasado, pero a mí se me antoja tremendamente complicado que en un campo de concentración de esa magnitud, en Polonia, se matasen 602, 603 personas diarias, matadas y enterradas, llevadas desde donde las han matado hasta las fosas esas comunes famosas que todos hemos visto en la tele. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención es que todas las imágenes que hay del Holocausto son siempre las mismas. No hay ninguna distinta. Siempre son las mismas fotografías, las mismas imágenes, los mismos vídeos, todo, absolutamente todo desde la historia de la historia. No sé si me estoy explicando. No aparece ninguna foto nueva, no aparece nada absolutamente nuevo. Yo imagino que alguna familia en algún momento, en algún lugar tuviera la capacidad económica para yo que sé, para tener algún dispositivo y plasmar en algún momento determinadas imágenes. Y todos esos diarios que muchísimas otras personas han podido hacer, tanto de un lado como de otro. Porque yo me imagino que esta chica no sería la única que tuviera esa preocupación de poder escribir un diario sobre lo que estaba pasando o viviendo en aquel momento. Me imagino que habría muchísimas más niñas o niños, por un lado y por otro, que tuvieran también esa inquietud a la hora de plasmar, porque yo creo que todos en algún momento hemos tenido la intencionalidad o la intención o la capacidad, en mi caso fue muy poco tiempo, de poder realizar un diario. Entonces, ¿por qué nos centramos siempre en una misma cosa y por qué se le da esa intencionalidad a esa cosa? Pero yo digo lo de las cifras. Ojo, que estamos hablando de 6 millones de personas asesinadas en el Holocausto. Hay que multiplicar por los campos de concentración, multiplicarlos por los días que estuvieron abiertos y dividirlo, ¿vale? Para saber cuántas personas se pudieron cargar diariamente. Yo solamente he dado el dato porque es el que conozco, los demás no tengo ni idea. Pero a mí me parece tremendamente exagerado que en un campo de concentración se cargasen, matasen a 602, 603 personas diarias, con todo lo que lleva detrás el matar a esas personas. Alba. A mí lo que me apena, por ejemplo, tampoco me cuadran las cuentas, pero oye, es lo que te he dicho antes, yo soy de letras, quizás que las esté haciendo mal, no lo sé. A mí lo que me llama la atención también es que muchas de esas fotografías, por ejemplo, que se han popularizado tanto, se ha demostrado que luego pertenecían a otros países de otra época o de torturas, de cosas totalmente ajenas a la guerra, claro, entonces está todo ahí mezclado. No, lo mismo, no digo que
que no hubiera víctimas, que no se haya perseguido nunca a nadie por su ideología, por su postura política, por todo, pero es una pena cómo se está tergiversando todo y cómo en el caso de Ana Frank se haya hecho una figura politizada, se haya utilizado tanto la figura de esa niña, que es una chiquilla que hoy en día se levantará la cabeza, pues no lo sé. No sé si estaría orgullosa de ser mundialmente famosa, porque, bueno, de niña ella quería ser una estrella, o estaría horrorizada de ver cómo su relato, que, como bien han dicho otros expertos, representa el sufrimiento de otros millones, otros miles de millones de víctimas, de judíos, de etcétera, etcétera, horrorizada del caos que se ha formado y de cómo hay empresas, instituciones, grupos, colectivos que se valen de ella para hacer de esa supuesta lucha algo vacío, un mercado. Vamos a ver, que si Ana era feminista porque hablaba de sexo en el día, pues era una chiquilla que a lo mejor no sabía ni lo que era el feminismo. ¿Cómo va a hablar una niña de 12 años en 1940 de feminismo en plena guerra? ¿Cómo se va a poner? Ser. Bueno, pero no ¿por qué no se puede barajar la otra opción? Pero yo pienso no tiene unas inquietudes más acordes a su edad. Claro, de ahí. ¿Por qué no se puede dudar de eso? ¿Por qué se tiene que afirmar rotundamente que es que Ana tenía un pensamiento o una formación feminista, por ejemplo? Que es lo que también se ha ido rumoreando por ahí. Otra cosa es que hoy en día, con la cabeza del hoy, se juzgue lo del pasado y se diga, pues a lo mejor Ana era feminista. Pues vale, te lo compro. Pero eso, no, es que hablaba de sexo, hablaba de bisexualidad, hablaba de... Bueno, vale. Pero me vuelvo a repetir otra vez, ¿cómo es posible que esta chiquilla estuviese tan al tanto, mejor que un corresponsal de guerra profesional de entonces, de lo que sucedía en un país, en otro, en tiempo real, paralelamente, simultáneamente, lo pudiera plasmar con esa rigurosidad, en las versiones que en teoría habrían pertenecido exclusivamente a ella y ella misma la hubiera revisado? Me llama poderosamente la atención también que estuviera tan al tanto de toda una formación que estudiaba en la casa de atrás ella, que luego en el diario y las películas que han hecho fieles a ella dicen que no, que era su hermana Margot la que realmente se esforzaba e incluso utilizaba el estudio como escape para luchar contra la depresión que suponía en su situación y de estar encerrada. Luego la figura tan magnífica de Otto Frank, y querer dejar a Edith como una persona que impulsiva o que incluso estaba loca o que, a ver, Otto, por lo que cuentan estas otras fuentes oficiales que he mencionado hace unos minutos, siempre se habría esmerado en ensalzar la figura de Edith como madre y, caray, pues en el diario y en las revisiones que habría hecho Otto, no la deja en muy buen lugar, ¿eh? No sé. Yo creo ¿O será que soy rara? Que yo quiero a mis padres los dos, al menos a uno de mis padres, madre o padre, no les escupo a la cara, como pueda entender Ana que hacía con su madre. Vamos, ¿me dan un guantazo, Juan Carlos? No digas eso hoy en día. Cachis, es verdad. Mami, papi, os quiero. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque no vamos a arreglar nada, me parece. Lo vamos a dejar aquí para que la gente opine y piense y aporte, si puede, algún otro argumento en favor o en contra de lo que estamos mencionando. Y sí que decir, por ejemplo, que para mí en la duda está la virtud del aprendizaje. Alba, Mundo Viperino. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos periodismo y filología libres, intentando, como siempre, mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, cosa que es extremadamente complicado, lo digo sabiendo lo que digo, difícil con la censura que hay hoy en día, pero sí que es cierto que cada vez estamos más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende tanto por nuestro querido director Juan Carlos como de la increíble audiencia que tenemos. Hace un tiempo se publicó el libro Filología contra la manipulación mediática, disponible en Amazon, todo un éxito. En menos de 24 horas entró en el top 10 de su categoría, sin duda gracias al enorme apoyo de toda nuestra audiencia. Así que, al margen de esto, recomendamos comprarlo y recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino y hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio para disfrutar de más programas y aprender y debatir. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos. Un fuerte abrazo, Alba. Mundo.